Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido al Guaracazo de Radio Yaraví. El día de hoy nos volvemos a encontrar en esta semana post celebraciones del aniversario de Arequipa para seguir comentando acerca de la coyuntura de los temas que nos convocan y que tienen interés ante la opinión pública. Hoy hemos invitado a Carlos Sanabria, él es periodista y en estas últimas semanas y no meses ha venido siendo cuestionado él por algunos medios de comunicación por el trabajo que desempeña en el gobierno regional de Arequipa originalmente y ahora último en la oficina de cultura aquí en Arequipa. Vamos a conversar sobre él y también por supuesto vamos a hablar sobre los temas colaterales que llevan esto de ejercer el periodismo y luego las relaciones públicas y la imagen institucional de los organismos públicos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes a los seguidores de la página de Radio Yaraví. Buenas tardes con todo. En efecto, el año pasado, el 2023, fui convocado al gobierno regional para ser asesor de gobierno regional. Pero tú habías trabajado ya desde antes en la Claro. campaña con No, Roel. no, yo no trabajé en la campaña. ¿En la campaña política? No. Yo trabajé en la Universidad Nacional de San Agustín como jefe de imagen Con Roel de Sánchez. la universidad y el rector era Roel Sánchez. Entonces, Ya Roel hacía campaña en ese entonces. no. Bueno, no Lo abiertamente, lo pero que hacía obviamente Roel ya Sánchez sabía. en ese momento era ser rector y ejercer el cargo de rector en la UNCE. Es un Entonces, cargo académico, pero así es. político también. Por Claro. eso, vamos por partes y cucharadas, Ya, como no, decía por Jack supuesto. el Destripador. El tema es que el doctor Roel es rector hasta el 31 de agosto del año 2021. Tú estabas en la Yo oficina era de imagen. jefe de imagen institucional. Y me quedo como jefe de imagen institucional hasta el 31 de diciembre del 2022. El doctor Roel inicia su campaña, en noviembre me parece, del 2021, y al 2022, que son las elecciones, ya desarrolla su campaña. ¿Qué es lo que pasa? Muchos colegas me llamaban a mí y me decían, Carlos, queremos una entrevista con el candidato. Entonces, yo había sido su jefe de imagen, podía llamar y decir, oye, Héctor Tintaya está pidiendo una entrevista. Muy bien, amigo, hay que darle la entrevista. Pero yo seguía trabajando en la universidad y no formaba parte de la campaña. Varios Es decir, colegas, coordinabas algunas cosas. a pedido de algunos colegas periodistas, no a pedido del candidato, que Claro. es distinto. Pero el candidato te Y aceptaba. eso era porque los colegas periodistas pedían que les hiciera el favor de gestionarles una entrevista. Entonces, Y Roel te punto hacía uno. caso, en todo caso. En algunos casos sí, en otros no, pues yo no formaba parte de la campaña. Cuando se da la elección, se forma un equipo de trabajo y se nombra a los responsables de cada área. Yo seguía siendo jefe de imagen. En enero, para el 1 de enero, el gobernador me llama y me dice, Carlos, ven a trabajar conmigo. ¿Pero en qué puesto? No había un puesto funcional donde trabajar, pero hay puestos que han sido creados hace muchísimo tiempo y que los paga el Ministerio de Economía. Y yo Este entro a fondo, trabajar como asesor en el Fondo de Apoyo Gerencial, que lo paga el Ministerio de Economía denominado y FAP. que antes lo pagaba las Naciones Unidas. Sí. Entonces, Para 5 o 6 cargos, creo, ¿no? en realidad son más, son alrededor de 14. En realidad se maneja con un monto fijo. O sea, se le da al gobierno regional un monto y en base a ese monto se designan los cargos. Entonces se puede pagar desde una cantidad muy pequeña hasta un límite, que me parece que el tope son 12.000 soles. Y esa discreción del gobernador regional. Él Esa determina, no. págale, independientemente de su No, formación académica, porque no, tiene que no tener una es formación así. académica. El Hay gobernador hace una propuesta al Ministerio de Economía Claro. y el Ministerio de Economía evalúa tu currículum y de acuerdo a tu currículum se te paga, si es que se ha pedido una asignación mensual, el Ministerio la evalúa y Eso te dispone que te corresponde. pague. Pero por eso. Tú puedes pedir que no sé, pues, que ha te- pasado en gobiernos nacionales, ¿no? Sí, sí. Una señora que lee cartas, la contratas y le paga 10.000 soles. El ministerio te dice, no se puede. 5 le puedo Tiene que pagar. tener experiencia profesional, tiene que tener licenciatura, maestría y demás. Ahora- Entonces, eso se evalúa y en mi caso se asigna un sueldo. ¿Cuál es el primer cuestionamiento Ya, de los pero colegas decirlo, periodistas? El cargo era ¿Por qué me asesor de Roel El Sánchez. término Asesor exacto de es comunicación. consultor. Consultor. Consultor Ok. en Ahí empezó los ya, cuestionamientos. es decir. consultor en comunicaciones. Ese era tu cargo, digamos, Correcto. tu perfil. No, consultor en comunicaciones. Consultor en gestión de riesgo de desastres. Y consultor en manejo de conflictos sociales. ¿Por qué? El año 2017, durante 10 meses, con la gobernadora Yamil Osorio, yo ocupé el mismo cargo. Y fui consultor exactamente en lo mismo. Y entonces tenía ya una experiencia previa.
Ahora, algunas personas preguntan, ¿pero cuál es su experiencia en manejo de Conflictos. sociales? Bueno, como periodista, y eso lo he explicado hasta el cansancio, he participado en varias mesas de negociación Claro. y adquirido experiencia en eso. Pero adicionalmente me decían, oye, pero necesitas estar Un capacitado. documento, Correcto. un diploma, Yo he hecho algo. una maestría en la Universidad Nacional de San Agustín, donde precisamente uno de los tópicos son manejo de conflictos sociales. Uno de los cursos, no Entonces, necesariamente la maestría, algo así. pero la maestría te Implica dice, varios temas. y es claro. más, si la universidad, por ejemplo, quisiera, te podría certificar por módulos, por cada curso, y te podrían dar como si fuera un diploma, Como hacen algunas. como hacen unas universidades. Hace 6 diplomas, es una maestría, ¿no es Ya, cierto? Ahora, ¿tú estás cuánto tiempo en ese cargo de asesor consultor? Estoy 19 meses. Un año y medio. Sí, un año y 7 meses. Para Ahora, ser exactos. ¿Por qué te retiras? ¿Por qué te retiran? Si tú más o menos en este era tu perfil, A o sea, ver. más o menos, ¿no? A ver, O lo sea, que pasa, esa decisión de Roel Sánchez. lo que pasa o por es el que, cargamontón que ya había. No es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cuáles son los tiempos, ¿no? En julio del 2024, a mí se me pide que asuma la gerencia de gestión de riesgo de desastres. Y yo Claro, paso de ser consultor a la paso a gerencia. ser gerente. Ahí empezaron ¿Cuál es el otro cuestionamiento? Reitero, el cuestionamiento de los colegas primero era ¿por qué me pagaban 6.500 soles como consultor? Un colega periodista publicó a primera plana, le aumenta el sueldo, le pagan 7.000. O sea, el tema era que ganaba más, yo no tengo la culpa. O sea, para eso me he preparado. He estudiado la licenciatura, la maestría, especialización, y voy a ser gerente. Entonces la gente dice, pero ¿cuál es su experiencia en manejo de desastres? Algunos no lo recordarán, pero entre 1998 y el año 2004 más o menos, yo fui jefe de Relaciones Públicas de la Cruz Roja en Arequipa, precisamente cuando se da el terremoto el año 2001. Y algunos colegas de repente lo recordarán, pero yo tengo una entrevista en Canal N en la Plaza de Armas, ¿sí? Y le doy un reporte, en ese entonces a Doris Cornejo, de qué es lo que estaba pasando en la ciudad y en la región. Ya, pero ese reporte te no, acredita la escucha, experiencia. estamos comentando entiendo. qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, allí yo ya participaba de estas actividades y en la Cruz Roja nos capacitan constantemente. Sí, claro. Y prueba de ello son todos los voluntarios. En la Cruz Roja he hecho cursos desde primeros auxilios, ¿sí?, hasta práctica de rescate en estructuras ¿Documentado colapsadas. o no? Porque eso es lo que Document- tal vez los periodistas Mire. dicen, ¿cuál es la experiencia? Sí, pero no está en el Correcto. papel, ¿no? Está en el papel. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no solicitamos los documentos por lo que hacemos. Entonces, pero la señora Clotilde Villena, que era la presidenta, que muchos deben recordarla, fue presidenta durante muchos años de la Cruz Roja, nos da no solamente la designación, sino hasta felicitaciones por el trabajo realizado. Entonces, para cuestiones de trámite documentario en el gobierno regional, yo pido a la nueva presidenta que basada en los documentos se me alcance un nuevo certificado. Entonces, ¿qué dicen? Pero es que el trabajo voluntario en la Cruz Roja no acredita que usted tenga el expertise. Yo te pongo un ejemplo que es clarísimo a nivel nacional. ¿Sabes quién era el jefe de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima? ¿Hace poco, hace mucho? Hace poco, hasta hace 2 meses. Claro. El comandante Casareto, Mario Casareto, comandante de los bomberos, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cuál es su profesión? ¿Alguien sabe cuál es su De los profesión? bomberos hay de todo, pero no sé cuál. Es odontólogo. Pero su experiencia en manejo de gestión años. de riesgos es en los bomberos. Pero es voluntario. No le pagan. No acredita, según los papeles. No, pero no. la experiencia es No, fáctica. según los que cuestionan. Sí. Porque para la Contraloría, en su caso sí se acredita. Porque es bombero. Pero es la Cruz Roja y no acredita lo mismo. Y es exactamente lo mismo. Contraloría emitió un informe. Contraloría emite una alerta y dice, no nos han alcanzado los documentos y en el documento con el cual se le contrata dice que quería tener experiencia en defensa nacional. Pero ese es el documento que revisa la Contraloría. En el documento con el que a mí se me contrata, dice que yo tengo que tener experiencia en manejo de gestión de riesgo de desastres. Y yo lo tengo. Entonces, ¿quiénes tienen experiencia en defensa nacional? Los militares. Pero precisamente, para evitar esa confusión, en el gobierno regional de Arequipa, la defensa nacional ya no está en la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres. Está en la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional. Yo no cambié los documentos. Los documentos son de gestión. Entonces, cuando hacen
interpretación. ¿En el Ellos dicen, gobierno regional? no, en la Contraloría, En la Contraloría. a raíz de un informe periodístico. Entonces, cuando el periodista va y le pregunta a las personas que hacen parte de su informe, una sola persona, le dice que no me conoce. Todos los demás jefes o gerentes de gestión de riesgo de desastres o jefes del COER, todos me conocían y afirmaban haber trabajado conmigo. ¿Por qué? Y la Contraloría se basa en esa persona que no... Y dice, no, la Contraloría se basa en el informe periodístico. El informe periodístico se basa en una persona. Y en que el periodista me llama y me dice, señor Sanabria, ¿le puedo hacer un examen para saber cuáles son sus conocimientos? O sea, Así que, apelamos a la memoria. ¿De qué medio? El colega Robert Orihuela del diario Revelación. Entonces, él hace el cuestionamiento, en ese entonces dice, no tiene el expertise, pero el expertise es gestión. Entonces, yo he hecho, te repito, mi licenciatura en periodismo, mi maestría en ciencias sociales con especialidad en comunicación. He hecho una especialidad en gestión pública e innovación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo. He hecho especialización en CENEPRED. Tú sabes que durante la pandemia todos los trabajadores públicos éramos, entre comillas, obligados a hacer cursos porque estabas en trabajo remoto. Entonces, cada uno hacía cursos de diferentes especialidades. Yo hice cursos en CENEPRED y forman parte de mi currículum. Algún periodista alguna vez dijo, pero esos cursos no tienen valor porque se dictaron... Porque son cursos, porque son antiguos de repente. No, porque hay algunos cursos son del 2020. Claro, ahí bueno. Ahora, ahí pasemos a lo siguiente. Esto pasa entre julio, y me designan el 26 de julio, y yo finalmente renuncio el 21 de octubre. Ahora, ¿renuncias o en realidad te invitan a renunciar? No. O sea, ¿cuál es la verdad? Porque ante el informe de alerta, en fin, de la Contraloría, entiendo que el gobierno regional, el gobernador en este caso, dice, bueno, yo no quiero que me salpique esto, hay 2, 3 medios, 4 medios, se hace un cargamontón, ¿sabes qué? Mejor mira, renuncia, Carlos. Tío. Pongamos las cosas claras. Hay muchos funcionarios que han sido cuestionados y se han mantenido el cargo. Yo converso con el gobernador y le digo, si es mejor que yo renuncio por motivos personales. En realidad yo no quiero tener mayores problemas que los que ya se han suscitado. Y me voy. Me alejo del gobierno regional y un mes después me llaman para trabajar en la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Entonces, aquí viene el mismo cuestionamiento. ¿Cuáles son las capacidades para que Carlos Sanabria ocupe un cargo en cultura? Y yo he explicado, y los medios han publicado, que tengo un diplomado en la Universidad Católica San Pablo en periodismo político y cultura contemporánea. Entonces, algunos colegas muy sesudos, ellos muy inquisidores, dicen, pero el diplomado lo hizo el año 2009. A ver, yo los invito a que revisen la vigencia de los diplomados. Sí. Bueno, y los diplomados no tienen vigencia. No tienen vigencia. Para unos cargos. Claro. En algunos casos, como por ejemplo, para el ejercicio docente, claro, la entidad convocante dice que no en el caso de los diplomados, en el caso de los cursos, tenga una validez, una antigüedad no mayor a 5 años. En el caso de los cursos, los diplomados no. ¿Qué es lo que le da la vigencia o no de un diplomado? La especialidad en la que la haga. Por ejemplo, si haces un diplomado en computación, un término que ya no se usa, el año 2009, hoy día sería pues... Ahí está obsoleto. Claro. Hoy día sería para decorar la pared, ¿no es cierto? Claro. Porque hoy hablando de inteligencia artificial. Pero si es un diplomado en cultura... De primeros auxilios, bueno, eso va a ser... Claro, o sea que salió un hueso más. Uno de cultura. ¿Cuánto ha cambiado la cultura? Ahora, dice periodismo político y cultura contemporánea. O sea, ya estamos en otra etapa histórica. No es cierto. Entonces, por ahí hay que aclarar las cosas. Entonces, ese es el cuestionamiento. Hasta ahí yo no dije nada. ¿Por qué? O sea, te vuelven a cuestionar. Claro. ¿Por qué no decía nada? En el museo. Porque estas eran designaciones. Claro. Me invitan del gobierno regional y me designan. No era un concurso público. Así es. O sea, alguien te... Termino en noviembre, diciembre. ¿Terminó la designación? No, termina mi contrato, porque es un contrato, una orden de servicios. En el mes de enero todavía acudo, pero no se generan los documentos, porque tú sabes que en la administración pública enero y febrero son complicados. Yo tengo que seguir trabajando. O sea, yo tengo una familia que mantener y me voy a trabajar a Moquegua. Y gano un concurso público en la Municipalidad Distrital de San Antonio para ser subgerente de desarrollo social. Me voy a trabajar a Moquegua con un sueldo considerable, pero
tenía que venir todas las semanas a Arequipa, el viernes o sábado, y regresarme el domingo, para estar con mi familia. Claro. Y eso te genera un desgaste. Entonces, renuncio a esa plaza, porque acá se da una plaza en el Ministerio de Cultura, por concurso público. Convocan a sociólogos, historiadores, antropólogos y comunicadores Ya. para ocupar la plaza de especialista en interculturalidad. Se evalúa mi expediente, participan varios periodistas y yo paso a la siguiente etapa. Te hacen un examen y luego una entrevista personal. Y yo gano la plaza en un concurso público dirigido por el Ministerio de Cultura desde Lima. Gano la plaza y empiezo a trabajar en marzo de este año en el Ministerio de Cultura. Y entonces, Te encontraron otra vez. un periodista me llama en junio y me dice, pero señor Sanabria, a usted lo han designado de manera irregular porque no tiene experiencia en materia cultural. Un ratito, le digo, a mí no me han designado. He ganado un concurso. Es otra cosa. Ahora, las leyes pueden estar bien o mal, pero nosotros vivimos en un país donde estamos obligados a cumplir la ley. Y la ley, en este momento, me faculta que yo pueda ser designado hasta ministro de Cultura. Bueno, es un cargo de confianza. Podría- O sea, por eso. Puede ser premier. O sea, no hay En ese problema, pero caso, es un cargo de confianza. podrían designarme hasta ministro de Cultura porque mi currículum lo permite. Entonces, no es el caso porque no es una designación. Es Es una un concurso. plaza que gano por concurso. Entonces, el señor periodista, ¿El mismo? Javier Guaraya, estudiante de periodismo, no sé si egresado o no de la carrera, También de revelación o otro medio. también de revelación, me llama y me dice, señor Sanabria, ¿quién lo cuestiona? Tú, le digo. Porque, o sea, has hecho una encuesta en la población. La población sabe que Carlos Sanabria está trabajando porque ingresó a un concurso público. La población sabía que yo trabajaba en Moquegua, que era subgerente. No, claro, No. pasaste a la administración O sea, pública yo- y, en fin, hace carrera Entonces, según tu perfil, vayamos. pues, ¿no? En la opinión pública, ¿sí? Los periodistas tenemos una norma, ¿no es cierto? No está escrita, pero está ahí como norma. Un código. Dice que los personajes públicos, a mayor responsabilidad, mayor exposición, ¿no es cierto? Entonces, yo lo entendí, yo era asesor de gobernación de la alta. Estabas expuesto gerencia a todo estaba tipo de expuesto. escrutinio. y es Pasé a normal. ser gerente, entonces, También, con mayor pues, razón. te Me tienen- designan encargado de un área pequeña, pero era una designación, no dije nada. Pero aquí ya no soy un funcionario público de alto nivel, soy un trabajador del Estado, como lo es un profesor, como lo es un técnico de enfermería, un médico o una enfermera. Yo como periodista gano una plaza y empiezo a trabajar. Y otro periodista me cuestiona. Y sí, es cierto lo que publica, dice, me amenaza. No lo amenazo. Le digo, señor, yo tengo derecho a trabajar. Y tal que tengo derecho a trabajar, como que te estoy advirtiendo que si tú publicas esto que dices que cuestiona la ciudadanía, yo voy a iniciar acciones legales. Primero me voy a quejar al Colegio de Periodistas, porque hay un código de ética en el estatuto. Segundo, voy a ejercer mis derechos al buen nombre, a la imagen y el derecho al trabajo. Y voy a iniciar una querella ante el Poder Judicial. Eso has hecho ahora. O- Lo primero que he hecho el día lunes es hablar con el decano del Colegio de Periodistas. Porque quien dirige el medio Revelación, Revelación.p no se vende, su eslogan, es un periodista colegiado, Robert Orihuela Quequesada. Claro, Rodrigo. Entonces, él al ser periodista colegiado y haber sido premiado por el Colegio de Periodistas, tiene conocimiento de que existe un estatuto. Si no lo tiene, pues debería leerlo. Y en ese estatuto dice que los periodistas debemos evitar hacer publicaciones que dañen la honorabilidad de otras personas. Y en este caso daña mi honorabilidad. Él afirma que yo he mentido. Eso dice, ha mentido en cultura. ¿Por qué? Piden que sea periodista. Yo soy periodista. Piden que tenga especialidad, que tenga estudios en cultura, en gestión cultural o cultura. Tengo un diplomado en cultura. Él dice que el diplomado ya no es válido porque se realizó en el 2009, pero lo dice él. Ingresen Bueno, habría a que- todos los portales el Ministerio de académicos. Cultura específicamente, o en el TDR, en fin, en la... No en- dice la antigüedad de los estudios. ¿Sí? Ya. A mí me ha pasado Ahora- en la Universidad de San Agustín y en la Universidad Católica, he presentado mis documentos y tengo certificados de estudios hechos en talleres, seminarios y demás desde el año 1999. La mayoría no sirven Sí, porque claro. le dicen 5 años de antigüedad. Pero en el caso del diplomado, de la maestría y de los estudios de especialización, no te ponen vigencia o antigüedad del documento, Ahora, que podrían ponerlo,
Claro, claro. Y si es lo un ponen, requisito. te dicen, usted no cumple, Cumple o no y cumple. queda fuera. Entonces, pero eso no pasa. No está establecido en la convocatoria y lo cumplo con tener estudios de licenciatura. ¿Y de interculturalidad? A ver, por eso, vayamos por partes. No piden estudios de interculturalidad. No dice La convocatoria porque específicamente, el cargo el es cargo es especialista en interculturalidad y afroperuanidad. Correcto. cualquiera asume que uno debe tener, pues, no sé, un diplomado, un certificado, unos estudios de Muy bien. Yo le hago una pregunta. cultura En andina. general, mire, ¿usted sabe cuál es la profesión que tiene el director de cultura en Tacna? Es abogado. Claro, o sea, El director de pero cultura me en imagino Puno tiene es publicaciones. economista. Un abogado puede publicar de Entonces, historia, correcto. puede hacer de Entonces, literatura, en fin. yo ¿no? soy periodista, tengo una maestría, tengo un diplomado en cultura y se evalúa y se da pase al siguiente nivel del concurso, que es el examen de conocimientos. Y me hacen un examen de conocimientos sobre los temas que se van a abordar. ¿Qué cosa hace el especialista en interculturalidad? Por ejemplo, entre otras cosas, asesora al gobierno regional y los municipios provinciales y distritales en la aprobación de una ordenanza sobre interculturalidad, basada en resoluciones, estrategias del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que establece el término de referencia? Que el especialista comunique con las partes y pueda sacar Claro. adelante estas ordenanzas. Punto 1. Punto 2. Atender a las poblaciones nativas, indígenas, pueblos originarios, pueblo afroperuano, asesorarlos, darle asistencia O sea, en temas de Tú señalas que no es un tema muy discriminación. técnico, No, intercultural, no. como para no Sí poder es asumir técnico. esas Lo funciones que señala lo que pasa es los que requisitos nosotros de la- tenemos muy mala memoria. Usted, cuando ha hecho sus estudios de periodismo, ha llevado un curso de sociología Sí, sí, y ha llevado un curso de interculturalidad. Si no, revise su sílabo. Lo que pasa es que se olvida. Y los periodistas nos olvidamos de lo que estudiamos. Algunos no, Pero otros sí. creo que te hubiera Entonces, valido más que tú eres de Cotahuasi. por eso, ahí Eso te hubiera valido, ahí eso vamos te con hubiera valido ahí mucho vamos más. con el siguiente tema. Es más La intercultural que interculturalidad, ¿qué quiere decir? Nosotros hemos escuchado siempre que somos un país multicultural, multidiverso, pluricultural sí, claro. y Y multidiverso. todos somos Pero de algún lugar. la multiculturalidad dice que usted es de Chachas o de Chichas. Chachas, De Chachas, en la provincia de Castilla. Castilla. Y mi familia tiene ascendencia Cotahuasi. de Cotahuasi y de Puica, en la provincia de la Unión. Pero Claro. ambos somos quechuas. Claro, de Correcto. algún modo. Y esa es la multiculturalidad. Usted tiene una cultura, yo tengo una. Y Carol, ¿de dónde es usted, Carol? De Arequipa. Ella tiene otra cultura, ella es characata, lonca, arequipeña. Todos somos de Arequipa, pero Pero ¿qué- nuestras raíces. a ¿Qué eso es la se refiere. interculturalidad? La interculturalidad es que usted Entre y yo, Héctor, jugábamos a trompos en la puerta de nuestra casa, calapatas, ¿no es Así, cierto? con ese término jalapas. Y que usted y yo fuimos a la festividad de la Virgen del Carmen. Sí, claro, claro. Esa Todos es los la años. interculturalidad. Ya, Y que le invitamos a Carol, que no es quechua hablante, para que participe. Y eso es lo que vemos. Lo que vemos en Arequipa todos los días, a jóvenes que danzan morenada, caporales, tuntuna, en la Avenida Ejército, en la Plaza España, en una ciudad que estaba acostumbrada a bailar carnaval, porque ellos han asumido que esa danza que escuchan en su casa, así como usted escuchaba a los errantes y yo también, esa es la música de la ciudad donde Sí. vivimos, a diferencia de Raúl, que escuchaba a el trío Yanaguara, ¿no es cierto? Y escuchaba solo Yarabí. ¿Qué Raúl? Dice la gente. Raúl era un primo, amigo de del todos barrio nosotros, del que él barrio. escuchaba música arequipeña Claro, y todos pero- los demás escuchábamos música de los errantes. Entonces, Ahora- esa es la interculturalidad. Pero Carlos, ya, yendo al fondo del asunto, hemos visto, digamos, las formas, es decir, los procedimientos administrativos, aclarando todos esos temas que efectivamente pueden tener algo o mucho de razón. El fondo del asunto es que muchos medios, algunos periodistas, muchos periodistas, no sé, júzgalo tú, no te quieren. ¿Por qué no te quieren? O sea, ¿qué les has hecho tú cuando has estado en la Universidad de San Agustín, en el gobierno regional? ¿Qué has impedido? ¿Qué no has permitido? ¿Les has cerrado las puertas? No. ¿Solamente le has dado cabida a un grupito? Porque como en toda profesión No. en el periodismo hay argollas. Mire, No sé, yo le ha voy sido a, muy, le ha voy a sido decir muy algo. aristocrático, muy No. elitista. No. No has preferido a estos. No. ¿Qué es que Mire, de algún lugar nace esa inquina? A ver, Porque efectivamente en, los cuestionamientos no en son toda, no tienen en tanto toda mi peso. experiencia profesional en la administración pública,
yo preferí marcar distancia de un tema que a mí me parece muy complicado, que es la publicidad. La publicidad en los medios. La publicidad en los medios. Como jefe de imagen en la universidad no manejaba el tema de publicidad. Había otra persona que se encargaba. No querías Yo no entrar quería a ese entrar a tema que es ese muy tema espinoso. porque me Porque ha hay que decirlo, pasado de muchos personas medios, que venían a decir una serie de cosas y a fin de mes iban a cobrar un cheque porque se le estaba contratando publicidad. Entonces yo dije, yo no quiero ver eso, no quiero estar involucrado en esos temas, hay personas responsables de eso. Me pasó en la gestión de Yamil Osorio, yo no veía esos temas. Me pasó en la universidad, mi oficina no veía esos temas. Yo daba conformidad de los servicios, pero la contratación se daba desde otras áreas. Y en el gobierno regional lo mismo. Yo no manejaba presupuesto como asesor de y gobernación. estás Yo asumiendo que daba tú, recomendaciones. claro, y estás asumiendo tú que muchos de estos periodistas o medios de comunicación pensaban que le negabas tú cierta publicidad y por eso nace esto, o hay algo, Mira, algo en especial, no sé, con Revelación, entiendo también con otros medios radiales, en un momento te mira, empezaron a cuestionar bastante. yo la verdad no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo tengo una trayectoria de 28 años ejerciendo el periodismo. Eh, Tengo un título profesional obtenido, empecé a estudiar en el año 98 periodismo, pero saqué mi título recién entre el 2011 y el 2014. O sea, tengo 11 años ejerciendo de manera profesional el periodismo. Y lo que yo he hecho es apelar a mi buena memoria y decir a la gente, oiga, pero se está cuestionando que nosotros hemos trabajado en los mismos lugares, yo conozco cuál es el trabajo que está realizado en tal o cual medio, en tal o cual institución. Y eso a algunas personas les molesta. He planteado que en los lugares donde iba a trabajar, en respeto a la profesión que yo ejerzo, se pague por el trabajo que se realice. Entonces, si hay un medio de comunicación, un periodista, un comunicador, un influencer que ahora está de moda por el tema del INEI, que hace un trabajo, se le debe pagar por el trabajo realizado. Esa es Mm, mi recomendación como asesor O y sea, como encargado de las oficinas donde he trabajado. quiero entender que le dices, mira, tu trabajo, lo que haces, vale esto, tú no puedes cobrar esto. Lo que Como yo he estaban hecho es, acostumbrados de repente algunos lo que medios, o recomendé en los lugares donde he trabajado es, señores, llamen al señor periodista o al encargado del medio de comunicación y le dicen que firme su contrato, se le hacen su orden de servicios y se le paga. Es más, en las instituciones donde yo he tenido el cargo directivo, yo mismo me preocupaba en que se hagan los trámites con celeridad y los llamábamos a los colegas periodistas o a los comunicadores y decían, oye, no te están pagando esta orden de servicio porque no está presentando tus documentos, preséntalos y que se te pague, porque yo no me quiero ir de acá, de la institución donde esté, dejando una deuda, porque cuando me vaya no la van a pagar. Entonces, esa es esa es la forma en que particularmente he trabajado en las instituciones donde he estado. Ahora, ¿eso les debe haber molestado a algunos? Yo lo lamento. Pero de esa forma se ha trabajado y eso a algunos les molestó. Otra cosa que les molestó, y yo no sé por qué, es que se hizo público mi sueldo. Decían que era público, que era mucho. que ganaba mucho. Yo no tengo la culpa. Yo fui corresponsal del diario de Comercio. Mi sueldo cuando salí eran 5.500 soles. Sí, ese fue, o sea, el sueldo del funcionario Entonces, de FAC, digamos, es promedio los incluso funcionarios mucho FAC más. son entre 5.000 y 12.000 Sí, soles, que es sí. el monto máximo. Pero le podrían pagar 2.000 soles. Es decir, si hay un funcionario consultor que va una vez a la semana, una vez al mes, les podrían asignar un presupuesto de 2.000, 3.000, 5.000 y ese funcionario o ese profesional podría aceptarlo o no. Entonces, eso es lo que se hace. En algún momento le dije a un periodista, o sea, ¿por qué a usted le pagan esa cantidad? Le digo, porque yo soy el primero que llega y el último que se va. Pero no era un tema de horarios, era un tema No, pues porque ahí no hay. de acompañar a la autoridad en la gestión. Entonces, ¿quién llevaba el registro de las actividades que hacía, de las reuniones con los funcionarios de gobierno y demás? Era yo. Yo llevaba ese registro y hacía las coordinaciones directamente con las autoridades de gobierno en sus tres niveles: ejecutivo nacional, regional, provincial o local, si quieren llamarlo. Y hacía esos contactos con las autoridades. Entonces, Ahora, ese trabajo es el que a mí me permitía ganar ese sueldo. Ahora, yo no tengo la culpa que en los medios de comunicación o en las páginas donde estén algunos de los colegas no se les pague.
Es más, yo he hablado con varios decanos del Colegio de Periodistas, o sea, no solo con Héctor, con Flor, con Carola, y les he dicho, con Gisela cuando asumió el decanato tras la muerte de Roberto Ribaño, les he dicho, oye, deberíamos pedir, en este caso, por una cuestión de respeto de la profesión, que a los periodistas se les pague. O sea, que por lo menos se les pague. Porque no nos vamos a sacar la suerte de nosotros. Hay periodistas o hay comunicadores que le pagan al medio por ocupar un espacio. Sí, Contratan 1 hora, 2 horas. Entonces, oye, pero ¿cómo ganas? Entonces, eso es lo en que el gobierno tenemos que regional decir. paso Eso es lo que tenemos que decirle a mi la gente. Entonces, cuando yo recibo. digo, tengo un medio de comunicación imparcial, totalmente independiente, entonces yo no vivo de la publicidad estatal, pues no tengo publicidad estatal. Claro. Pero cuando uno revisa los medios, sí tienen publicidad estatal. Y hay que preguntarse entonces, ¿qué es lo que están haciendo esa publicidad estatal? O sea, hemos vuelto a aquellas prácticas nefastas donde, ¿Hemos vuelto o nunca se han ido? o de repente nunca se fue. O pones publicidad o te saco la cabeza, decían, ¿no es cierto? ¿Existe todavía ahora? ¿Tú ves, tú qué monitoreas? No, Porque no. A ver, nosotros no nos podemos ligar del periodismo, ¿no? Y seguramente tú ves, evalúas, ves, escuchas los medios. ¿Sientes que todavía hay bastante de eso? ¿Hay más que antes? Es decir, yo creo que sicarios de la información. alguna vez me hizo una entrevista Jorge Álvarez y me hizo la misma pregunta. Y te voy a responder lo mismo que le respondí a él y lo mismo que comenté en una publicación de una No hay periodista peor ciego el que no que puede. lamentablemente la borró. Los periodistas tenemos un sentido que es el de la acuciosidad, ¿sí? Tenemos que tratar de ver como león, ¿no? Más allá de lo evidente. Ya, tú ves más Y en ese tema si hay- los periodistas no lo ven, no es porque no sea evidente, no, sino porque no quieren verlo. no quieren verlo. Entonces, Ahora, creo que ahí te respondo y si nosotros queremos revisar publicación por publicación, podríamos hacerlo. Mira, yo solamente le recuerdo a los colegas, a los administradores de los medios, que se ha convocado una elección nacional y que la publicidad estatal está prohibida por ley. sí, Entonces, pero yo no puedo caer en la torpeza de decir, es que vino el señor alcalde Héctor Tintaya y me contrató. ¿Qué dice la ley? El contrato de publicidad no dice que la publicidad no se puede hacer, dice que tiene que ser de necesidad pública y urgente. Entonces, por ejemplo, comunicar que va a haber una entrada de capo con un aviso publicitario es necesidad pública y urgente. olvídate, si vamos a lo estricto A de la ver, norma, si publicamos cuál es el orden del pasacalle o ¿cómo se llama? El 15 de agosto, el corso de la Corso. amistad. Publicar el orden es imprescindible, impostergable, necesario. ¿tú lo has visto en algunos medios impresos? ¿Usted no lo ha visto? Yo he visto sí las Lo voy a suscribir a algunos medios para que lo en vean. Facebook lo he visto, sí. No, yo lo he visto en publicaciones de medios y que tradicionales. dice publicidad. Entonces, están infringiendo la ley, pero Y, ¿alguien sale a decir que están haciéndolo? No, más importante es que Carlos Sanabria trabaja en el Ministerio de Cultura. O sea, ¿el gobierno regional lo está haciendo? al gobierno regional le han iniciado varios procesos en el Jurado Nacional de Elecciones por publicaciones en su página con la fotografía del gobernador. Y han, entiendo, hecho los descargos al Jurado Nacional de Elecciones. Se le ha iniciado un proceso de investigación al alcalde de Cerro Colorado por haber puesto su foto en una publicación de Facebook. ¿Es el Ahora, único? No, O sea, y sí, los seguramente. demás. Entonces, Ahora, digamos las cosas claras, o sea, ¿por qué tenemos miedo? no, sí, ¿por qué debemos decir las cosas claras? Es más difícil defender a Roel Sánchez que a Yamila Osorio, tú que hasta no sé qué tienes. A ver, en ninguno de los dos casos yo he sido Defender, defensor. Yo he sido acompañar, asesorar. Son personas ponle tú completamente diferentes. Yamila Osorio claro que sí. es una persona completamente distinta, ella misma Pero lo ha hablando dicho, políticamente. era muy joven cuando asumió la gobernación de Arequipa, y Roel Sánchez es una persona con mucha mayor experiencia y con una mayor, en este caso, un mayor conocimiento académico de las cosas. Entonces son muy diferentes. ¿Tú Ahora, crees? ¿qué es lo o que sea, pasa? ¿crees que eso en términos políticos la población consume? Estamos hablando a nivel periodístico.
que pueda tener mayor trayectoria académica Roel Sánchez por su experiencia, No, por no, su usted me edad, ha dicho cómo seguramente. son las personas. Claro, Yo le doy pero me diciendo refiero cómo son a las nivel personas. político, a nivel ante la opinión pública, es más difícil defender, creo yo, a Roel Sánchez. No sé, tú, ahora que estás en un cargo de ministerio, Habría que ver quiénes asumen su defensa, ¿no? Como te digo. o acompañar, asesorar. En el caso del tiempo que yo estaba en el gobierno regional, lo que hacía era encargarme de darle a la población con la que se relacionaba, a las autoridades, alcance de las cosas que se estaban haciendo Ujú. y de la manera más amplia posible. Te repito, en mi caso, mi trabajo era participar en las reuniones, de los procesos, conocer lo que se estaba haciendo e informarlo. Lo he hecho en algunas ocasiones a través de los medios de comunicación, pero en el mayor de los casos a través de los medios con los que cuenta el gobierno regional. Yo conducí un programa en la página de Facebook del gobierno regional para entrevistar a los gerentes y que digan cuál era su trabajo. Algo similar se hizo en el tiempo de Yamil Osorio, con la diferencia que quien conducía ese espacio era la propia Yamil Osorio, cosa que el gobernador Robert Sánchez no lo ha hecho, no es su estilo, No ¿no es sé cierto? estilo, Entonces, no, 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 pero son no, estilos no le diferentes, va un o sea, poco a la... la gobernadora Osorio era más mediática en redes de lo que puede ser el gobernador, por ejemplo, ¿no es cierto? Más didáctica también al explicar. En fin, bueno, eso No lo sé, ahí si analizamos término por término, recuerde que Roel Sánchez es docente universitario. Vamos. Si entramos es una larga discusión, porque como lo decía el invitado otro docente universitario la vez pasada, hay que tener claro que para llegar a ser rector, no necesariamente tienes que tener tributos académicos, básicamente políticos dentro de la universidad, eso tú lo sabes. Para ser O sea, rector tienes que ser docente, eso es lo sí, primero. docente inicialmente, pero para ser rector Y tienes para que ser tener... docente tienes que tener la capacidad de enseñar a las Tú has personas. estado en San Agustín, Por Carlos. eso. Bueno, entiendo que tú has trabajado ahí por decoro y decencia, no lo puedes decir. Ahora, finalmente, solamente hay una queja ante el Colegio de Periodistas sobre este tema que en realidad No, yo te veo un poco abrumado, ¿no? Porque yo veo de cuando en cuando, pues yo digo, voy a invitar a Carlos Zanera, porque algo tiene que decir, porque de cuando en cuando le hacen una campañita, a ver, ya está en el Ministerio de Cultura, digo, bueno, hay que, mira, o si de repente yo te seguirá repito, asesorando a la sombra, no, entonces no, no, no. los periodistas han detectado y Mira, dicen, bueno, este es un elemento que no no, debe no, estar no, por no. acá, qué sé Yo debo aclarar algo. En ninguno de mis trabajos a lo largo de los 28 años que llevo haciendo periodismo, yo he trabajado a la sombra en algún lugar. En todos los lugares donde he trabajado, yo he dado la cara porque he sido parte de esa gestión. Le comento y le digo a la población algo. A mí cuando salí de la Universidad San Agustín para ir al gobierno regional, yo postulé una plaza de docente. Me dijeron, no, pues me dijeron, tú has sido la cara en la UNSA. Tú hablaban de la UNSA y tú salías. Entonces, ¿cómo quieres venir a trabajar a otra universidad? Entonces, yo me he comprometido con las instituciones donde he trabajado de manera pública y siempre lo he No. dicho y forma parte de mi gestión. Entonces, en ningún caso yo he aceptado participar de asesorías que no sean públicas. Yo te comento, y Yamil Osorio fue gobernadora y ella podría dar fe de ello. Yo trabajaba en el diario El Comercio y Yamil Osorio me llama y me dice, Carlos, quiero que vengas a trabajar conmigo. Le digo, gobernadora, yo trabajo en el diario El Comercio. Si yo salgo del diario El Comercio, vengo a trabajar con usted. Bueno, yo salí del diario El Comercio y 30 días después fui a trabajar al gobierno regional. No hacía esa doble función. Claro, pero Lo que yo aprendí es que, eso lo dice el código de ética, pero nosotros lo aprendimos más sencillo, mi madre me lo enseñó de una manera muy didáctica, ¿no? Tú no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, ya, si yo hago un trabajo, estoy en ese trabajo. claro, Y ahora, no puedo estar en otro. Y eso es lo que he hecho hasta ahora. Estoy trabajando en el Ministerio de Cultura a exclusividad. Lo único que hago es publicar y alimentar una página de noticias que tengo con unos colegas, pero más allá de eso, solamente mi trabajo para el cual me están pagando, porque eso es lo que hago. Ahora, a mí lo que me molesta es que se digan cosas que no son ciertas. Y cuando se dicen cosas que no son ciertas, se miente. Y cuando se miente,
se genera falsedad, y la falsedad es un delito. ¿Y eso lo vas a entablar Yo, o básicamente repito, es el ante día el lunes, Colegio de no, Periodistas? el día lunes yo he presentado una queja formal al Colegio de Periodistas, ¿Y porque ha quien dicho hace esto, algo? el señor Héctor Mayhuire, quien es el decano, me ha indicado que ya lo ha comunicado a la directiva y que el procedimiento es que esto pase a el comité de ética para que ellos emitan una sanción o lo archiven. Pero ese es el trámite deontológico, ¿no? Claro. Del colegio profesional. El día de hoy, yo saliendo de acá, debo reunirme con un abogado para iniciar una querella por difamación en contra de el señor Robert Orihuela, del señor Javier Guaraya, del medio de comunicación Revelación.p, que es propiedad de una empresa que se llama Strategy Evolution, EIRL, de propiedad del señor Harold Rodríguez, Que a dicho quien sea de también paso, le voy a hacer la querella porque él es el tercero civil responsable. para los que no conocen, ha llegado a la gestión o al grupo político de Roel Sánchez En algún inicialmente. momento En algún entiendo momento, que ¿no? sí. Entonces, yo voy a proceder legalmente, te repito, porque el año pasado y el año anterior, el 2023, no dije nada porque entendía, te reitero, era un funcionario público, me lo han dicho una vez que he ido al banco, ¿no? Me dice, señor, usted es un funcionario público de alto nivel. Ah, ya, entonces tenía una designación, no podía decir nada. Pero ahora no, yo tengo derecho a mi intimidad. Han publicado mi currículum vitae para que todo el mundo lo lea. Correcto, perfecto. Pero ¿qué más? O sea, van a publicar la foto de mi casa. Hace muchos años, no sé si recuerdas que había un medio de comunicación que dirigía un señor que lamentablemente murió, publicó la foto de mis hijos en la portada. Y están haciendo exactamente lo mismo. Están exponiendo a mi familia. O sea, yo tengo una hermana, tengo dos hermanas que tienen 75 años. Me llaman y me dicen, hermano, ¿por qué te fastidian? ¿Cómo le explicas a una mujer de 75 años ¿Qué que dices? un Son periodista cuestione tu labor profesional? No están cuestionando, ojo, que me hayan designado irregularmente. Está afirmando el señor Orihuela que yo he mentido. Y en mi currículum yo no he mentido. Yo digo qué cosa es lo que he hecho. Ahora él dice que mi certificado debería decir que yo hice tal o cual cosa. Eso no dice por los certificados. O sea, cuando uno no ha trabajado en otros lugares, yo lo lamento mucho, pero cuando la gente no tiene experiencia, cree que en tu certificado ponen hasta que tú abrías la puerta. Y no es así. Tu certificado es uno, tus informes de trabajo son otros, tu contrato y tus términos de referencia son otros. Pero a mí me preocupa mucho porque el señor Orihuela sí ha trabajado para el Estado. Entonces, lo que él cuestiona, deberíamos preguntarle a él. Él ha trabajado para el Estado y ha trabajado por una institución muy venida menos hoy día. Y viene a darnos bueno, lecciones de cómo deberíamos comportarnos, por te favor. veo, te veo abrumado. Esto te afecta, sin duda, Abrumado, yo creo que a cualquier a nivel persona, personal, le a nivel afectaría familiar, ¿no? ver su fotografía a cada rato por temas que no son los profesionales. Había un periodista que publicaba mi foto cada semana. Yo supongo que era un coleccionable, de repente si conseguías 5 figuritas te pagaban, no sé. Pero cada semana publicaba mi foto, Cuando que estabas cuando estaba con como Gorrell. asesor, que había mentido, que me había burlado de un niño, Otro que periodista. sí, otro periodista, que había dicho esto o había dicho aquello. Entonces, yo lo que quiero decirle a las personas que me están siguiendo, yo soy un profesional, yo he estudiado para esto. Me he demorado mucho en los estudios, pero he terminado y he conseguido mi título profesional, he hecho una maestría, me he especializado, las especializaciones no son baratas ni gratuitas, tienen Claro un que no, costo y claro alto, que no. y en este caso, entonces yo planteo lo siguiente, ¿no? Viene el señor Héctor Tintaya, quien tiene dos profesiones, y me dice, oiga, pero usted pues con las justas es periodista. Entonces yo agarro y digo, bueno, pues no. Pero viene a cuestionarme a alguien que no tiene mayor mérito académico ni profesional. Entonces, en algunas Bueno, ocasiones tenemos que tener la calidad moral para poder reclamarle a otro. Es decir, oiga, pero usted está trabajando con una gestión que está cuestionada. Un ratito. Veamos entonces quién es el dueño de su medio de comunicación. Veamos ajá. cuál es su pasado. Porque si yo quiero Eh, salir a tirar la primera piedra, Ahí te van a decir, pero yo no soy funcionario público, ¿no? La clásica. Bueno, pero lo fue. Y hace algunos años, un amigo periodista me decía, los periodistas nos estamos acostumbrando a trabajar en la puerta giratoria. Hoy día hay trabajo muchos, para el ¿ah? Estado y mañana me voy a un medio de comunicación.
y luego vuelvo al Estado y luego vuelvo al medio de comunicación. Sí, sí, bueno, Hace poco me hay muchos reuní periodistas en que una hacen eso. reunión, bueno, la redundancia, con algunos viejos periodistas y estaba Carlos Torres Enríquez. Me decía, pero tú sigues siendo periodista. Yo le decía, lo que pasa es que yo soy funcionario público. Entonces, lo que estoy haciendo es ejercer una parte de la formación que nos dan cuando estudias periodismo para la función pública que estoy haciendo. Claro. Entonces, pero lo otro es que yo sigo siendo periodista. Entonces, ¿qué es lo que está buscando este medio de comunicación, el dueño o quien le pague a la persona que está haciendo la publicación? Porque entiendo que si él trabaja, En le pagan. un momento uno puede pensar que es Entonces, afectar a la gestión del rol, pero ya no entonces está, pues, la ¿no? pregunta Ya no aquí está. es, ¿qué es lo que está buscando? Entonces, yo me pregunto, ¿es que yo deje de hacer función pública y vuelva a hacer periodismo? Entonces, ese es el reto, volver a hacer periodismo y entonces decir lo que otros no quieren decir. ¿Por qué la gente no quiere decir quién es el dueño del diario Revelación? ¿Por qué la gente no quiere decir que el señor Robert Orihuela trabajó para el Congreso de la República? ¿Por qué la gente no quiere decir que los periodistas que cuestionan no han terminado su carrera de periodismo? Ajá. A mí me Bueno, pasó y lo digo con todas sus letras. Cuestionaron a mi sobrino, al hijo de mi hermano, dijeron, es bachiller en Derecho. ¿Quién lo decía? Un bachiller en Derecho. lo dices por Mire, otro periodista. si nosotros en este momento revisáramos el currículum de todas las personas que ejercen el periodismo y nos planteáramos un reto, ¿sí? Mañana hagamos que todos los señores periodistas que cuestionan postulen al cargo público que yo he ejercido, ¿sí? Todos. Agarramos su CV y los presentamos. ¿Cuántos podrían pasar? Me aseguro que ninguno. Porque le Bueno, de piden repente mínimo no necesariamente quieren el puesto, 3 ¿no? años de experiencia, ¿sí? Desde la obtención del título profesional. Y algunos Bueno. tienen 3 meses. Y Bueno, otros ni siquiera lo tienen. eso lo vamos a Entonces, ver en todo caso el domingo. El domingo hay reunión de... el sábado. Ah, el sábado en Pero Colegio de el Periodistas. sábado la agenda es puntual. La agenda es solo para elegir al comité electoral. Te voy a proponer, ¿ah? Te voy a proponer ahí el comité electoral, No. ¿no? Para que salga pues no sé, unas candidaturas, al menos, no sé, se No, promueva aquí una vía democrática. lo que debemos hacer, yo sé que estamos terminando con el tiempo, Sí. es que los que hemos abrazado una carrera como el periodismo, deberíamos buscar defender a quienes vienen detrás. Porque, miren, el último examen de la Universidad San Agustín para Ciencias de la Comunicación, especialidad de periodismo, hay cerca de 20 muchachos que van a estudiar. Y en los 5 procesos que tiene la universidad, son casi 100 que ingresan para estudiar periodismo. Imagínate tú. 100. ¿Cuántos diarios hay? Por Impresos. 5 años estamos hablando de 500 Diarios impresos, uno. periodistas. ¿A dónde van a ir? Uno, el diario Correo. Algunos van a querer ser asesores del gobernador regional, de repente. Probablemente, pues, y se pero van a capacitar, no tanto periodistas. para hacer eso, tienes que capacitarte. O sea, Claro. y reitero, o sea, no es, he leído algunos comentarios de una persona que dicen, pero es que el periodismo tiene mucho conocimiento, pero poco profundo. Sí, pues, pero no te lleves por el titular. Han publicado mi CV, léanlo. Es más, mi CV está en LinkedIn. Claro, de todo Véanlo. funcionario público está. Entonces, vean qué es lo que he hecho y en qué me he capacitado. Finalmente, ¿hay algún riesgo a raíz de estos informes que te revoquen el contrato? Lo más probable es que sí. Se inicie un proceso y... Mire, lo más probable es Porque a que veces sí, las porque instituciones ¿qué es lo que ha públicas, pues, pasado? Pese a que yo le dije al periodista que estaba poniendo en riesgo mi trabajo, se inicia un proceso, han digamos, han pedido una entrevista con el director de la DS Arequipa, y no solo han pedido mi CV que yo he presentado, que además es público, es decir, todo el proceso en el que yo he participado está colgado en la nube, en el Ministerio de Cultura, pero lo han pedido por transparencia, y esto no se responde desde aquí, tiene que ir hasta Lima. Entonces, está poniendo en riesgo mi trabajo. Yo tengo 2 hijos, tengo que pagar la universidad. ¿Qué hago? ¿Le voy a pedir trabajo a Revelación? ¿Me darán trabajo? O que no sé si te paguen como el Ministerio de Cultura. en este caso la recomendación es hacer lo que están haciendo ellos. Ir a pedir publicidad a las instituciones de gobierno. Esa es la ¿Incluido el recomendación. gobierno regional? Seguramente, no sé. Bueno, Ahora, las contrataciones son públicas. Derecho, claro. Las contrataciones Está en su están derecho. publicadas en el SEACE. Y uno puede... Y en el SEACE uno puede ver cuándo
y por cuánto los contrataron. Entonces, eso es público también. Por eso digo, yo trabajé con Jorge Velázquez, usted lo conoció, y él siempre decía que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y también decía otra frase, decía, no intenten meternos el dedo, porque se lo podemos morder. Ajá. Y en este caso, el señor Orihuela utiliza esos términos y utiliza a jóvenes periodistas para denostar de otros. Yo la verdad no sé cuál sea el conflicto que él tenga conmigo, pero eso lo tendrá que explicar ante el Poder Judicial, porque como lo he indicado, yo voy a iniciar una querella que entiendo va a ser la tercera o cuarta que se le haga al señor Orihuela por mentir en las publicaciones que hace. Y eso no es hacer periodismo. ¿Del gobierno regional? ¿De gente de llegar al gobierno regional? No. Porque entiendo No, que... lo que pasa, a mí me preocupa, Héctor, que usted no lea, pero, No. o sea, si usted lee las portadas, están en internet, lea las sí, portadas, No, me refiero... denuncia cuarta, tirios y troyanos. Pero quinta o cuarta querella de gente vinculada a funcionarios del gobierno. No. ¿A eso me refiero? Personas públicas en Arequipa, bueno, ya. que han sido denunciadas porque ganan mucho. O sea, yo tengo la culpa que me paguen más. O sea, ¿qué debo hacer? Debo ir a un centro laboral y decirle, señor, permítame un instante, antes de que me contrate, voy a llamar a unos periodistas y preguntarles cuánto deberían pagarme para que no me cuestionen. Porque si me pagan 1.000 soles más que a ellos, entonces me van a cuestionar. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama envidia. Yo no sé por qué estas personas lo envidian. Yo les recomiendo que estudien, que se capaciten, que adquieran la experiencia que tienen otros periodistas y que hagan su trabajo. Esa es la forma de trabajar. Si no lo hacen así, lamentablemente, nos obligan a que los ciudadanos, porque antes de ser periodista, soy un ciudadano de este país y tengo derecho a mi identidad, tengo derecho a trabajar y ellos están poniendo en riesgo ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular cuánto tiempo podía quedarme en el Ministerio de Cultura, que probablemente no me dejen continuar, y pedir una reparación civil proyectada a eso. ¿La pagarán? Ahora los colegas periodistas saldrán a defender al señor periodista. Yo también soy periodista. Estoy colegiado en el mismo colegio que él. No lo sé, pero yo reitero, o sea, el Colegio de Periodistas ha sacado pronunciamientos por 1001 cosas. A mí me están agraviando en mi función profesional como periodista, pero no solo a Carlos Sanabria. Están diciendo que los periodistas solo podemos ser reporteros, conductores de radio o televisión. Sí, o sea, no podemos hacer otra cosa. Ahora, hay gente que no es periodista y que por la experiencia adquirida en los medios hacen consultorías y hacen una serie de cosas. Entonces, ¿qué queremos hacer? A mí me preocupa, por ejemplo, que los señores periodistas que ejercen la docencia en las universidades no digan esta boca es mía, porque les están diciendo que a los chicos que están formando solamente los forman para que sean reporteros. Y eso no es cierto. Vamos a decir para finalizar, gracias Carlos, que efectivamente Reversión últimamente ha tenido algunas cosas que han sido, digamos, bien elaboradas, bien trabajadas, hay algunos mensajes que se ha hecho. Bueno, en el caso de Carlos Sanabria, la publicación, yo quería conversar con Carlos Sanabria justamente porque ha habido, no ahora, sino ya de algunos meses atrás, algunos cuestionamientos, más allá de lo que evidentemente puede haberse denunciado o corroborado, ¿no? En este tipo de procedimientos, hay siempre la versión jurídica para determinar alguna conclusión, ¿no? Mire, yo le digo algo más, esto, 20 segundos. Mire, a mí me llaman a fiscalía para que yo declare sobre un caso de Vladimir Cerrón. ¿Y sabe cuál es una de las preguntas más difíciles que me hace el fiscal? ¿Usted conoce a Víctor Sanabria? Sí, es mi hermano. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde que nací. Y cuestionan que yo trabaje y tenga familia. O sea, ¿qué hago? Mañana me voy a otro país donde no hay mi familia. Es que en su momento hay una carpeta fiscal respecto a ese tema, ¿no? Sí. Vladimir Cerrón supuestamente iba a jugar ¿Y sabe quién hizo la denuncia?
¿Sabe quién hizo la denuncia? Ya, correcto. El que hace la denuncia es el señor Edwin Martínez, ¿sí? El señor Edwin Martínez está encausado en una denuncia constitucional que hace la Fiscalía. ¿Alguien le pregunta? Todo el mundo le pregunta sobre esa denuncia, pero ¿sabe qué pasa? Cuando la Fiscalía lo cita para que haga su denuncia de manera formal, después de que abre la carpeta fiscal, el señor Martínez no va. Y hasta ahora no ha ido. ¿Y sabe qué ha pasado? Que han ampliado la investigación hasta que el señor vaya. O sea que vamos a tener que estar sentados esperando hasta el julio del 2026 en que el señor termine su mandato en el Congreso, si es que no postula a ser senador, para que tenga las ganas de ir a hacer su declaración y que se pueda archivar o denunciar la denuncia que se ha hecho. Este tema también, Carlos, bueno, sería muy amplio hablar de la, obviamente, de la influencia o no de su hermano Víctor Canales, que es el aquí, de algún modo, ha influido de repente tal vez para que tú no, no sé. Mire, No, yo, no necesariamente en este caso, yo le digo lo siguiente. Yo empecé a trabajar en periodismo en el año 1997. Y ese año mi hermano era teniente o capitán. Entonces, yo supongo que debe ser el policía más influyente del país, para desde que era un oficial recién egresado, tenga influencia en todo. Yo he sido jefe de imagen antes de que mi hermano sea un oficial de alta graduación. Yo he entrado a trabajar en el gobierno regional antes de que mi hermano ocupe cargos importantes. Ahora, ¿eso quiere decir que no debo trabajar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo otro que debemos explicarle a la gente. Cuando uno dice, utilizando un micrófono, lo que pasa es que es sospechoso. Ah, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? De manera irresponsable salir y decir lo mismo de esos señores periodistas. Lo que debería hacer entonces es contratar un espacio en radio, en televisión, hacer una página y empezar a decir medias verdades haciendo lo mismo que hacen ellos. Lo que yo aprendí en los medios de comunicación donde trabajé es que eso no se debe hacer. Y creo que eso es lo que aquí en Radio Yaraví yo he escuchado por muchísimos años, porque en cada ocasión que he tenido, yo he venido acá y hemos hablado de múltiples temas, precisamente por esa amplitud que tienen y esa responsabilidad. Pero alguna gente de manera irresponsable, por ejemplo, ahora dice, no, lo que pasa es que está beneficiando a su familia. Oiga, si yo le dijera cuáles son los cargos que ocupan mis familiares, la gente se quedaría sentada, pero los ocupan hace 20 años. claro. Bueno, en realidad ese ya es un tema jalado. ¿No? Pero bueno, hay gente pues, que, como te digo, ha agarrado los polvos Pero para eso existen las leyes. efectivamente. Entonces, Y a nivel periodístico, yo comparto en que algunas personas cuestionen la actividad que haga, ¿sí? Yo lo comparto. Pero otra cosa es que yo diga mentiras para atacar a Carlos Sanabria. Y para eso está la ley. Entonces, si a mí no me gusta la ley, entonces trabajaré para cambiar la ley. Pero mientras esta exista, yo tengo que cumplir. El otro día conversaba con una colega y le decía, mira, no estoy de acuerdo, pero esa es la disposición y tengo que cumplirla. Pese a que no estoy de acuerdo, pero está en la ley. Cuando cambie la ley, cambiaremos. Pasó en la prohibición en Estados Unidos, ¿no es cierto? No se podía tomar licor. El día que terminó la prohibición, todos brindaron.